Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque yo estoy emocionadísima. Hoy les traigo un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Ya saben que en este canal nos encanta el chismecito, las noticias del mundo del espectáculo, y bueno, ¿a quién no le gusta un buen drama? Y si hablamos de drama y de Turquía, obviamente estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿verdad? La pareja dorada de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, pero no desde la perspectiva habitual. No vamos a hablar solo de sus proyectos, de sus series, ni de sus looks en la alfombra roja. No. Hoy vamos a desentrañar los secretos, las revelaciones, las historias que nos han contado sus amigos. Sí, hoy vamos a analizar lo que los amigos de Hande y Kerem han dicho, cómo lo han dicho, y qué podemos deducir de todo eso. ¿Están listos para las bombas, para los secretos, para los chismes jugosos? Porque yo sí. Antes de empezar, ya saben, es súper importante que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y prepárense porque se vienen muchas más noticias, análisis y opiniones sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, comencemos con este chismecito que les va a encantar. ¿Recuerdan la época dorada de Hande y Kerem? Cuando Love is in the air estaba en su apogeo, cuando los rumores de romance eran constantes, y cuando cada foto, cada mirada, cada comentario se analizaba al detalle. Bueno, en medio de todo ese furor, los amigos de la pareja jugaron un papel muy importante. Sus declaraciones, aunque a veces sutiles, a menudo fueron reveladoras. Una de las amigas más cercanas a Hande, y que siempre ha sido una fuente de información interesante, es Gamze Erçel, su hermana. Gamze siempre ha sido muy reservada, pero incluso ella, en algunos momentos, ha dejado caer alguna que otra perlita. Por ejemplo, cuando se le preguntaba sobre la relación de Hande y Kerem, Gamze solía sonreír, hacer gestos de aprobación, y decir cosas como, son muy felices juntos, o se complementan muy bien. Esos pequeños comentarios en el contexto de la época eran súper significativos, ¿verdad? Era como una confirmación tácita de lo que todos sospechábamos. Y no olvidemos las fotos que Gamze compartía en sus redes sociales. Fotos donde se les veía a Hande y Kerem juntos en reuniones familiares, en eventos, era como decir, miren, son parte de la familia. ¿Qué implica esto? Un nivel de intimidad y aceptación que iba más allá de la simple amistad. Gamze, al incluir a Kerem en estos momentos privados, estaba validando la relación y demostrando que era algo importante para Hande. Esto sin duda reforzaba la percepción pública de que eran una pareja, y a menudo se interpretaba como una señal de que la relación era seria y con futuro. Por otro lado, tenemos a los amigos de Kerem, que también fueron muy importantes a la hora de darnos pistas. Especialmente los amigos que compartían set con él en Love is in the air. Algunos de ellos, como el actor Artanak, fueron muy directos al hablar sobre la relación. En varias entrevistas hablaba de la química que había entre Hande y Kerem, de cómo se llevaban en el set, de la complicidad que tenían. Decía cosas como, se nota que se quieren mucho o son muy profesionales, pero también muy cercanos. Al ser compañero de trabajo, tenía una perspectiva privilegiada. Veía a Hande y Kerem interactuar a diario, en un ambiente de trabajo a menudo estresante. Su testimonio era valioso porque validaba la conexión que veíamos los fans en pantalla. No se trataba solo de una buena actuación, sino de algo más profundo y genuino. Sus palabras nos permitían imaginar el ambiente en el set, lleno de risas, complicidad y, por supuesto, amor. Recordemos que la química en la pantalla puede ser resultado de una gran actuación, pero la cercanía y la complicidad que describía solo pueden surgir de una conexión real. Otro amigo cercano de Kerem, que también se pronunció sobre el tema, fue el también actor Al Lilter. Al, en más de una ocasión, ha hablado sobre Kerem como persona, y ha destacado lo importante que es para él la felicidad. En una entrevista Al dijo algo así como, Kerem es un hombre que se toma muy en serio sus relaciones. Él quiere una pareja que lo complemente, que lo haga feliz. Y claro, todos entendimos a quién se refería, ¿verdad? Al, con sus declaraciones, nos ofrecía una visión más personal de Kerem. Nos permitía comprender qué tipo de relación buscaba, qué valores eran importantes para él.
Al mencionar que buscaba una pareja que lo complementara y lo hiciera feliz, Al estaba, de alguna manera, describiendo a Ande. Si tomamos en cuenta la personalidad de Kerem, su forma de ser y lo que sabemos de él a través de sus entrevistas, es fácil imaginar que Ande encajaba perfectamente en ese perfil. Al, como amigo, conocía los anhelos y las expectativas de Kerem, y sus palabras eran una especie de confirmación de que Ande era la persona ideal para él. Pero no solo de palabras vivieron los amigos de Ande y Kerem. También hubo gestos, señales y momentos que nos dieron pistas sobre lo que realmente estaba pasando. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista donde Ande estaba hablando sobre sus proyectos, y de repente, la persona que la entrevistaba le preguntó: ¿y Kerem? Ande en ese momento se sonrojó, sonrió y no dijo nada. Simplemente sonrió. Y todos supimos que algo pasaba ahí. Era como una especie de no puedo hablar de eso, pero sí, pasa algo. Este tipo de reacciones son oro puro para los fans y los chismosos como nosotros, ¿verdad? Un simple rubor, una sonrisa que lo dice todo. Esos momentos aparentemente insignificantes son mucho más reveladores que cualquier declaración directa. Nos muestran la vulnerabilidad, la emoción y la complicidad. En ese momento Ande no necesitaba decir nada más. Su silencio, su sonrisa, lo contaban todo. Era evidente que había algo especial, algo que la hacía sonreír y ruborizarse. Era el lenguaje universal del amor, y todos lo entendimos. Y no nos olvidemos de las redes sociales. En esos tiempos tanto Ande como Kerem, y sobre todo sus amigos, eran muy activos en Instagram, Twitter, etc. Las fotos, los comentarios, los me gusta, todo era analizado al milímetro. Un me gusta en una foto de Ande, un comentario en una foto de Kerem, todo era interpretado como una señal de algo. Y los amigos, por supuesto, jugaban un papel importante en todo eso. Comentaban las fotos, ponían emojis de corazones, y dejaban mensajes que insinuaban algo más. Las redes sociales se convirtieron en un termómetro de la relación. Los amigos, al interactuar con las publicaciones de Ande y Kerem, estaban enviando un mensaje claro: estamos a favor de esta relación. La aprobamos. Los emojis de corazones, los comentarios cariñosos y los me gusta, eran como una señal de apoyo, una manera de mostrar que estaban felices por ellos. Era una especie de coro de aprobación que reforzaba la idea de que eran una pareja consolidada. Hoy en día vemos que muchas parejas famosas utilizan las redes sociales para mostrar su amor, pero en el caso de Ande y Kerem, la interacción de sus amigos era particularmente significativa, porque en cierta medida validaba y fortalecía la narrativa de su romance. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las declaraciones y los gestos de los amigos de Ande y Kerem. ¿Qué nos dicen realmente? ¿Qué conclusiones podemos sacar? Empecemos por Gamze. Como dije, Gamze siempre ha sido muy cercana a Ande y su opinión es muy valiosa. Sus comentarios, aunque sutiles, siempre han sido de apoyo, de aprobación. Cuando Gamze dice que se complementan muy bien, o que son muy felices juntos, está validando la relación. Está diciendo, sí, están juntos y se ven bien juntos. Y eso, viniendo de la hermana, es muy importante. Gamze, al ser hermana y confidente, conocía a Ande mejor que nadie. Sus palabras tenían un peso especial porque sabíamos que venían de alguien que la quería y la apoyaba incondicionalmente. Su aprobación era un sello de garantía, una validación de que Kerem era bueno para Ande. Además, la relación entre la hermana de una persona y su pareja a menudo revela mucho sobre la dinámica de la relación. En este caso, la cercanía entre Gamze y Kerem, que se podía ver en las fotos y en los eventos familiares, era una clara señal de que Kerem era aceptado y querido por la familia de Ande. Ahora, hablemos de los amigos de Kerem. Artanak, por ejemplo, siempre ha destacado la química y la complicidad entre Ande y Kerem. Él, como compañero de trabajo, veía cómo se llevaban en el set, cómo interactuaban y cómo se entendían. Sus declaraciones son importantes porque vienen de alguien que estaba ahí, que vivía día a día la experiencia. Ar no solo hablaba de la química en la pantalla, sino también de la química fuera de ella. Al estar en el set, Ar era testigo de cómo Ande y Kerem interactuaban fuera de las cámaras. Podía ver la forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se apoyaban. Sus declaraciones nos ofrecen una visión más completa de la relación, más allá de lo que podíamos ver en Love is in the Air. Nos daban una idea de cómo era su dinámica, cómo se trataban y cómo se comunicaban.
Su testimonio, en definitiva, confirmaba lo que muchos fans ya sospechaban, que había una conexión real entre ellos. Ann Lilter, por otro lado, nos da una visión más personal de Kerem. Él habla de Kerem como un hombre que se toma en serio sus relaciones, que busca la felicidad. Sus palabras nos dan una idea de lo que Kerem busca en una pareja, y de lo importante que es para él el amor. Y si sumamos esto a los gestos de Kerem, a sus miradas, a sus sonrisas, pues todo encaja. Las declaraciones de Ann nos permiten entender mejor a Kerem como persona, sus valores y sus expectativas en el amor. Al saber que Kerem buscaba una pareja que lo complementara y lo hiciera feliz, podemos comprender mejor por qué se enamoró de Ande. Su forma de ser, su personalidad y su conexión encajaban perfectamente con lo que Kerem buscaba en una pareja. Al, como amigo, conocía los anhelos y las expectativas de Kerem, y sus palabras eran una especie de confirmación de que Ande era la persona ideal para él. Y no podemos olvidarnos de las redes sociales. Los me gusta, los comentarios, los emojis, todo eso también nos dice algo. Los amigos de Ande y Kerem, al interactuar en las redes sociales, estaban apoyando la relación, estaban mostrando su aprobación. Era como una manera de decir, sí, nos gusta esta pareja. Los apoyamos. La participación de los amigos en las redes sociales no era solo una señal de apoyo, sino también una forma de celebrar y validar la relación. Al interactuar con las publicaciones de Ande y Kerem, estaban creando una narrativa positiva y reforzando la idea de que eran una pareja feliz y enamorada. Esto, a su vez, generaba una mayor expectativa y entusiasmo por parte de los fans, quienes se sentían parte de su historia de amor. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Por qué terminaron Ande y Kerem? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Y lamentablemente los amigos de la pareja no han dado muchas pistas sobre eso. Después de la ruptura, tanto Ande como Kerem y sus amigos se volvieron más discretos. Ya no hubo tantos comentarios, ni tantas fotos, ni tantos me gusta. Todo se volvió más privado. La discreción que siguió a la ruptura nos dice mucho. Si la relación hubiera terminado en buenos términos, tal vez los amigos hubieran seguido mostrando su apoyo, aunque de manera más sutil. Pero el silencio, la falta de interacción en las redes sociales, sugieren que la separación fue dolorosa y que se tomó la decisión de mantener cierta distancia por respeto a ambos. Es probable que los amigos se hayan mantenido al margen para no interferir en el proceso de sanación y para respetar la privacidad de Ande y Kerem. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué nos dicen las revelaciones de los amigos de Ande y Kerem? En primer lugar, que la relación entre Ande y Kerem fue real. No fue solo una estrategia publicitaria, ni un romance inventado para promocionar la serie. Hubo amor, hubo complicidad, hubo química. Y eso lo dicen sus amigos, lo dicen sus gestos, lo dicen sus miradas. La autenticidad de la relación es la conclusión más importante. A pesar de las presiones de la fama y el escrutinio público, los amigos de Ande y Kerem confirmaron que su amor era genuino. La complicidad que se veía en las fotos, la química que se percibía en la pantalla, y la cercanía que describían sus amigos, todo apuntaba a un romance real y apasionado. En segundo lugar, que la relación entre Ande y Kerem fue intensa, apasionada. Se querían, se cuidaban, se apoyaban. Y eso lo dicen sus amigos, lo dicen las fotos, lo dicen los comentarios. La intensidad de la relación era evidente. Sus amigos destacaron su felicidad, su conexión y su apoyo mutuo. Las fotos y los comentarios en las redes sociales mostraban su amor y su afecto. En tercer lugar, que la ruptura fue dolorosa. Después de la separación, todo cambió. Los amigos se volvieron más discretos, y ya no hubo tanta interacción en las redes sociales. Eso nos dice que la ruptura fue difícil, que hubo tristeza, que hubo dolor. El silencio posterior a la ruptura sugiere que fue un momento difícil para ambos. La falta de interacción en las redes sociales y la discreción de sus amigos nos indican que la separación fue dolorosa y que ambos necesitaban tiempo para sanar. Y finalmente que la vida sigue. Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, con sus carreras. Han encontrado nuevas parejas, han hecho nuevos proyectos. Y sus amigos, aunque ya no hablen tanto de ellos, siguen ahí, apoyándolos, queriéndolos. La vida continúa y tanto Ande como Kerem han demostrado su capacidad de seguir adelante. Han encontrado nuevas oportunidades, han tenido éxito en sus carreras y han encontrado nuevas parejas.
Esto demuestra que aunque la relación haya terminado, ambos han encontrado la felicidad y el bienestar. Y así, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado, hemos investigado, hemos chismeado. Hemos visto cómo los amigos de Hande y Kerem nos han contado todo, o casi todo. Hemos descubierto secretos, hemos desentrañado misterios, y hemos recordado una de las parejas más queridas de la televisión turca. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. De verdad me encanta este tipo de contenido, y me encanta compartirlo con ustedes. Recuerden que esto es solo una opinión, basada en lo que hemos visto y escuchado. Cada uno de nosotros puede interpretar las cosas de manera diferente. Así que, ¿qué les pareció el video? ¿Qué conclusiones sacaron ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Creen que los amigos de Hande y Kerem nos dijeron la verdad, o creen que ocultaron algo? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus comentarios, y me encanta interactuar con ustedes. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Se vienen muchas más noticias, análisis y opiniones sobre sus celebridades favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo, por su apoyo, y por estar siempre ahí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.